que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Les saluda Ana Paola Félix, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren muy bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo. Prepárate en un lugar cómodo, sin distracciones, con tu cuaderno de apuntes, tus lápices y todo aquello que requieras para poner en práctica los conocimientos que desarrollaremos en el día de hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender.
Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Al finalizar este encuentro, estarás en capacidad de identificar los adjetivos calificativos en una reseña mediante el estudio de cada uno de sus tipos. En la clase anterior, estudiamos los adjetivos y su clasificación. Los adjetivos son palabras que usamos en las oraciones para describir, transformar e incluso completar al sustantivo. Tienen un rol esencial en el lenguaje y expresan tanto ideas determinadas como indefinidas. Los clasificamos en adjetivos calificativos, los cuales pueden ser especificativos y explicativos, y adjetivos determinativos o determinantes, los cuales se subclasifican en demostrativos, posesivos, numerales, relacionales, exclamativos e interrogativos. Estos tienen número y género. Finalmente, trabajamos los grados del adjetivo, que son aquellos que expresan la intensidad con la que se dan las cualidades o particularidades de los objetos, de las personas, etc. Estos son positivo, comparativo y superlativo. De este último existe una subdivisión: el grado superlativo relativo y el grado superlativo absoluto. Los adjetivos sirven para manifestar las características de un sustantivo, que a menudo utilizamos para dirigirnos a una persona, un animal, un objeto. Todo esto lo hacemos de manera natural al momento de conversar con un individuo. Cuando comentamos algún suceso, hecho o reseña, lo expresamos de una forma más simple y a veces más compleja. No podemos manifestar nada sobre una cosa, sujeto o ser vivo si no requerimos de un adjetivo calificativo. Varios sirven para especificar de forma efectiva, elogiosa y diferente, y para todo lo contrario. Por otro lado, el adjetivo lo podemos utilizar en la redacción de una reseña, pero no podemos hacer un uso abusivo del mismo. Es frecuente que al escribir las primeras redacciones se tienda a utilizar de forma desmedida el adjetivo. Por ello, lo más aceptable al escribir es no aglomerar adjetivos que repitan la misma característica. El tema de la clase de hoy son los adjetivos calificativos, que fortalecen a la reseña biográfica. Estos adjetivos tienen como función calificar al sustantivo. Son aquellos que describen al sujeto de la oración al resaltar una o más cualidades. En ese mismo orden, los adjetivos calificativos pueden transformarse de manera para dar mayor o menor fuerza a las cualidades que los describen. Pueden clasificarse de diferentes formas. Una de ellas es el empleo de los adjetivos positivos y los negativos. Adjetivos calificativos negativos proporcionan información que desacredita, desmerece o expresan una cualidad negativa. Por ejemplo, todos saben que Juana es una mentirosa. Adjetivos calificativos positivos exponen una característica agradable, admisible por la sociedad. Tenemos este ejemplo: el dueño de la tienda es amable, siempre está alegre.
Por otro lado, el adjetivo calificativo se divide en especificativo y explicativo. Los adjetivos calificativos especificativos son los que se utilizan cuando la cualidad expresada es necesaria para entender el significado de la oración. Como en este ejemplo, mañana ensayo con el piano rojo. En este caso, establecemos una diferenciación de piano, pues el piano no siempre será de color rojo, puede ser negro, blanco, etc. Adjetivos calificativos explicativos. Estos los utilizamos cuando la característica no es indispensable para comprender la oración, sino que el adjetivo se usa como un recurso expresivo. Por ejemplo, en estos momentos estoy mirando el majestuoso cielo. Esta oración tiene el mismo sentido sin el adjetivo majestuoso. Escuchemos. En estos momentos estoy mirando el cielo. En la reseña utilizaremos el adjetivo calificativo para mostrar una particularidad que distingue al sustantivo, cuya función es acompañar y atribuirle alguna cualidad al mismo. Te invito a que analicemos otros fragmentos de la reseña biográfica Rosa Duarte de Joaquín Balaguer. Es un ejemplo adaptado tomado del libro de Santillana de 5º grado de secundaria, donde vamos a señalar los adjetivos y su clasificación que encontremos en él. Toma nota de todos los adjetivos que puedas identificar. Rosa Duarte. El talento literario no entró entre los dones que otorgó el cielo a la familia del padre de la patria. Pero hubo en el seno de esa familia una mujer que manejó la pluma con gracia y con soltura, Rosa Duarte, hermana predilecta del Libertador, y el único miembro de aquella casa a cuyo nacimiento asistieron las musas con aire no espléndido, pero sí bondadoso. Sin ser una artista del lenguaje, y sin poseer un sentido plenamente desarrollado de la hermosura literaria, sabe expresar llanamente sus ideas y dejarnos en sus escritos la impresión de que supo medir antes que nadie la grandeza de esta especie de niño inmortal que fue Juan Pablo Duarte. Sus apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo y para la biografía del general dominicano Juan Pablo Duarte y Díez se encuentran vertidos en prosa ágil, ennoblecida por una sencillez de expresión que no es frecuente hallar en la literatura de aquel tiempo. No se trata de una obra de arte, escrita con efusividad poética y tocada por el prestigio de la imaginación creadora. Pero esas notas se leen con agrado, porque nos hacen partícipes de la emoción con que la redactó la autora. Como de las cosas demasiado amadas, se habla en estos apuntes del Libertador, con ternura casi temblorosa. Abundan en las notas de Rosa Duarte las frases descosidas. La hermana del fundador de la República debió de expresarse exactamente con la misma incoherencia con que escribe. No hay nada más distante de la afectación de estas páginas, en cada una de las cuales su pensamiento aparece traducido con fidelidad fotográfica. Rosa Duarte escribe, por el contrario, con facilidad y tersura. El valor histórico de su obra, inmenso por la cantidad de detalles que suministran sus apuntes acerca de algunos episodios capitales de la independencia nacional, cuando habla de la bondad del padre de la patria, del cerco de admiración que se formó de hombre sobremanera virtuoso. ¿Por qué vale literariamente la obra de la autora de los apuntes biográficos del fundador de la República? Sin duda, por la frescura con que nos transmite su propia emoción y la de sus contemporáneos en una obra que carece de estilo, pero que rebosa de sinceridad y nobleza.
contienen los apuntes de Rosa Duarte rasgos verdaderamente candorosos y arranques casi sublimes de auténtica ternura. El patriotismo de la mujer y el afecto de la hermana llegan en estas notas biográficas a un grado de efusividad y de grandeza para merecer una mención como escritora, como mujer de pocas letras, pero de temperamento poderosamente emotivo. Hay paisajes de las memorias de Rosa Duarte que no pueden recorrerse sin sentir en el corazón un estremecimiento sagrado. Algunos episodios de la vida del padre de la patria, aunque referidos en prosa desarticulada, cobran en estos apuntes intereses eminentemente dramáticos. Joaquín Balaguer, Dominicano, adaptación. Luego de escuchar esta reseña, analicemos algunos ejemplos de adjetivos que encontramos. La parte de color rojo, espléndido y bondadoso, es el adjetivo que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. Estos especifican y resaltan la característica de este. En ese mismo orden, seguimos con el adjetivo especificativo. Es el que señala y define el sentido del sustantivo y proporciona un dato. Ese adjetivo está de color azul. Resaltamos en el texto grandeza y temblorosa. Se puede señalar al adjetivo de grado comparativo que está de color verde. Este establece paralelismo o comparación entre dos o más ideas. Estos son más distante, como escritora, como mujer. En ese mismo orden tenemos el grado positivo, que es la manera fundamental de detallar una característica sin compararla, y está de color morado. Estos fueron efusividad y grandeza. En este momento te invito a que identifiques y clasifiques los demás adjetivos calificativos que se encuentran en esta reseña, Rosa Duarte de Joaquín Balaguer, para que te ejercites. Recuerda que la práctica hace al maestro. Todos estos adjetivos tienen la finalidad de especificar o resaltar, así como describir las propiedades que se le atribuyen al sustantivo. Ahora bien, ¿saben ustedes qué son los sufijos? Los sufijos son partes que añadimos al final de una palabra para completar o ampliar su sentido o significado, con sus diferencias en femenino, masculino y en singular y plural, a la raíz del adjetivo. En ese mismo orden, los sufijos son un tipo de unidades léxicas que se unen al final de una palabra para formar una nueva con un significado diferente. Estos permiten formar sustantivos y adjetivos a partir de verbos y otro tipo de palabras. Este se ubica después de la raíz o lexema. ¿Saben ustedes qué es un lexema? ¿Qué es la raíz de una palabra? Es una palabra que lleva el significado referencial, es decir, aporta a la palabra una idea accesible para los emisores. Por ejemplo, pan es la raíz o lexema que se mantiene en las palabras panadero, panadería y panecillo. En otro orden de ideas, los morfemas se añaden a la raíz de la palabra incorporando un conjunto de letras que en diferentes casos significan lo mismo. Recuerda que los afijos pueden ser además de sufijos cuando se anteponen prefijos o cuando se insertan en la palabra infijos o lexema para modificar su significado. Cuando los afijos forman una palabra distinta y se añaden detrás a lo que llamamos sufijos o luego de la palabra, por ejemplo, facilísimo, en este caso fácil es la raíz o lexema
Eísimo es el sufijo de la palabra. Este sufijo se emplea para formar el grado superlativo absoluto, indicando un grado alto a la característica. Analicemos este cuadro con el sufijo ísimo, más detallado, puesto que en ciertas ocasiones se modifica la raíz del adjetivo al añadir el sufijo ísima e ísimo. En el caso del adjetivo amable, si agregamos el sufijo ísimo o ísima, su femenino, diríamos de esta forma: amabilísimo o amabilísima. Para el adjetivo caliente, calientísimo o calientísima. En el caso del adjetivo valiente, valientísimo o valientísima. Para el adjetivo rico, si le añadimos el sufijo ísimo o su femenino, el sufijo ísima, sería riquísimo o riquísima. Sabio, sapientísimo o sapientísima. Finalmente, en el caso del adjetivo notable, al agregarle este sufijo, debemos decir notabilísimo o en el femenino notabilísima. Ten presente que los adjetivos son ideas peculiares, es decir, que gracias a ellos podemos tener el conocimiento de cómo es una persona, si un asunto pertenece a alguien o no pertenece a ese alguien, si estamos cerca o lejos, si somos primeros, el quinto o el noveno. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase de hoy. En este día trabajamos el adjetivo calificativo en la reseña, el cual expresa una pertenencia de atributo al sustantivo, especificándola o resaltándola. Este hace relación a una cualidad determinada a él. El adjetivo lo podemos utilizar en la redacción de una reseña, pero no podemos hacer un uso abusivo del mismo, pues puede resultar pesado al oído si no se emplea correctamente. Los adjetivos calificativos son aquellos que detallan o catalogan al sustantivo de la oración al resaltar una o varias cualidades. Recuerda hacer uso de ellos en la reseña. En otro orden, dichos adjetivos pueden transformar de manera para dar mayor o menor fuerza a las cualidades que lo describen. Estos se pueden clasificar de diferentes formas. Una de ellas es la distinción entre los adjetivos positivos y negativos, así como en especificativos y explicativos. Hablamos además de los sufijos. Los sufijos son un tipo de unidades léxicas que se unen al final de una palabra para formar una nueva con un significado diferente. Estos permiten formar sustantivos y adjetivos a partir de verbos y otro tipo de palabras. Este se ubica después de la raíz o lexema. En esta jornada hemos tenido grandes avances para elaborar nuestra reseña. En la próxima clase trabajaremos los adverbios y su clasificación para tener un mejor dominio de ellos a la hora de hacer una reseña. Recuerda profundizar en el tema mediante la indagación y la investigación, realizar las asignaciones de tu docente guía y reportar todas aquellas dudas que no logres aclarar. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Con un fuerte abrazo, inmune, virtual, se despide tu docente de lengua española, Ana Paola Félix. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. ¿Te has preguntado qué significa eso de alcohol isopropílico al 70%? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás tu cuaderno de trabajo, lápiz y lapicero, una tabla periódica,
y una calculadora científica. Saludos, soy el profesor Ramón Roque Paulino. En este encuentro vamos a trabajar con las relaciones cuantitativas o numéricas que se dan entre los componentes de una solución. Hablaremos de concentración y de solubilidad. Suena interesante, ¿verdad? Preparados y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. En encuentros anteriores trabajamos dos métodos sencillos que podemos utilizar en la conversión de unidades: la regla de 3 y el método del factor unitario. Además, trabajamos a profundidad el concepto de masa molecular, masa molar y el número de Avogadro. Hoy dedicaremos este encuentro a analizar e interpretar las relaciones cuantitativas que se dan entre los componentes de una solución. Recuerda que una mezcla puede ser homogénea o heterogénea según puedas distinguir el soluto o el disolvente en la misma. Por ejemplo, cuando pones aceite en agua, estamos frente a una mezcla heterogénea. El aceite es el soluto y el agua es el disolvente. Muchos medicamentos son mezclas heterogéneas, a las cuales llamamos suspensiones, y suelen traer la leyenda "agítese bien antes de usar". Cuando pones azúcar o sal en agua, presenciamos una mezcla homogénea, también llamada solución. Son mezclas homogéneas la gasolina, el aire y muchísimos materiales de nuestro entorno. También es importante recordar que según la cantidad de soluto que contengan las soluciones, estas se pueden clasificar como insaturadas, saturadas y sobresaturadas. La solubilidad depende de muchos factores. Los factores más notables son la naturaleza del soluto y del disolvente. Por ejemplo, para disolver pintura de aceite no utilizamos agua, sino un disolvente que conocemos como thinner. Recuerda que las sustancias polares se disuelven en solventes polares y las sustancias no polares se disuelven en disolventes no polares. Otros factores que determinan la solubilidad son la temperatura y la presión. Por ejemplo, es más fácil endulzar un jugo si el agua está caliente, o es preferible mantener el refresco frío y tapado para así evitar que el dióxido de carbono disuelto salga de esta bebida. Otros factores que influyen sobre la solubilidad son el tamaño de las partículas del soluto y el nivel de agitación. Es por ello que es más fácil disolver la sal molida y agitándola con una cuchara. Primero trabajemos con cálculos de composición porcentual de algunos compuestos. La composición porcentual de un elemento en un compuesto nos dice el porcentaje en masa del mismo frente a la totalidad de la masa de dicha fórmula. Para ello, utilizaremos la siguiente ecuación. El porcentaje de determinado elemento será igual a la masa de ese elemento en la fórmula dividida entre la masa del compuesto y esto multiplicado por 100. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se estima la composición porcentual de determinado elemento en una fórmula química. Para ello vamos a utilizar como ejemplo al ácido sulfúrico. Lo primero que debo hacer para estimar la composición porcentual de una determinada fórmula es establecer o calcular su masa molecular. Para calcular la masa molecular multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento por su masa atómica que le encontramos en la tabla. 2 átomos de hidrógeno por una UMA que tiene el hidrógeno en la tabla, aproximadamente 2 UMA. Un átomo de azufre por 32 UMA que tiene un átomo de azufre, aproximadamente nos da entonces 32 unidades de masa atómica, y 4 átomos de oxígeno por 16 unidades de masa atómica, que aproximadamente tiene un átomo de oxígeno, nos da 64. Sumamos todo esto y nos da la masa molecular.
Ahora me preguntan, ¿qué porcentaje de hidrógeno tiene el ácido sulfúrico? Entonces utilizo la fórmula que tenemos aquí, donde el porcentaje de cada elemento será igual a la masa del elemento dividido entre la masa del compuesto y esto multiplicado por 100. Para determinar la masa del hidrógeno, entonces ya establecimos este procedimiento y nos dio 2 unidades de masa atómica. ¿Cuánto representan esas 2 unidades de masa atómica frente a las 98 unidades de masa atómica que tiene la molécula de ácido sulfúrico? Entonces digo, el porcentaje de hidrógeno en esta fórmula será igual a la masa de este elemento en la fórmula, sería 2 unidades de masa atómica, dividido entre la masa del compuesto, 98 unidades de masa atómica, y esto multiplicado por 100. Entonces, el porcentaje de hidrógeno en esta fórmula será igual a 2 entre 98 por 100, me da aproximadamente un 2.0%. Si quiero determinar el porcentaje de azufre en esta fórmula, entonces digo, el porcentaje de azufre será igual a la masa de este elemento en la fórmula, que es de 32 unidades de masa atómica, entre 98 unidades de masa atómica, que es la masa del compuesto, y esto multiplicado por 100. Entonces, el porcentaje de azufre será igual, utilizo una calculadora, digo 32 dividido entre 98 y luego este resultado multiplicado por 100 me da 32.7%. 32.7% de azufre. Finalmente determino el porcentaje de oxígeno y digo que el porcentaje de oxígeno es igual a la masa del oxígeno en la fórmula, que es 64 unidades de masa atómica, dividido entre la masa del compuesto, que es 98 unidades de masa atómica, y todo esto multiplicado por 100. Entonces el porcentaje de oxígeno será igual a 64 dividido entre 98 y luego esto multiplicado por 100. Eso me da 65.3%. Como puedes notar, si sumamos 2%, 32.7% y 65.3%, nos da el 100% de la molécula que tenemos ahí. De esta manera se calcula la composición porcentual de un elemento en determinada fórmula. Veamos ahora una forma muy habitual de expresar la concentración de una solución. Se trata de la molaridad o concentración molar. La molaridad o concentración molar, representada por la letra M mayúscula, se define como la cantidad de soluto expresada en moles por cada litro de disolución. Hagamos un ejemplo. Calcula la concentración de una solución de cloruro de sodio que fue preparada con 116.86 gramos de sal en 4.000 mililitros de solución. En nuestro problema nos han planteado determinar la concentración molar o molaridad de una solución que ha sido preparada con 116.86 gramos de cloruro de sodio que han sido disueltos y han generado 4.000 mililitros de solución. Para determinar la concentración molar, lo que hacemos es dividir el número de moles de la sustancia que se ha disuelto
entre el volumen de la solución expresado en litros. Como vemos en nuestro problema, no nos han dado los moles del soluto, pero sí nos han dado la masa. A partir de esa masa podemos nosotros establecer cuántos moles del soluto han sido disueltos. Para ello entonces hacemos lo siguiente. Determinamos la masa molar del cloruro de sodio. Para ello utilizamos la tabla periódica. En la tabla periódica vemos que el sodio tiene como masa atómica 22. El sodio tiene como masa atómica 22.98 unidades de masa atómica. Y el cloro tiene como masa atómica 35.45. 35.45 unidades de masa atómica. Si sumo estos dos valores, como hay un átomo de cada uno de los elementos que constituyen esta fórmula, puedo obtener la masa molecular y convertir esa masa molecular en masa molar. Para ello utilizo mi calculadora y digo 22.98 más 35.45 nos da 58.43 unidades de masa atómica y expreso este valor en gramos por mol para obtener la masa de un mol de cloruro de sodio. 58.43 gramos que tiene un mol de cloruro de sodio. Nos están dando 116.86 gramos de cloruro de sodio. Entonces debo convertir esta masa en moles. ¿Cómo lo hago? Puedo utilizar la regla de 3. Ya yo sé que un mol de cloruro de sodio son 58.43 gramos y me están dando 116.86 gramos para determinar cuántos moles son. Y eso es X. De manera que X será igual a un mol por 116.86 gramos entre 58.43 gramos, que es la masa molar. Entonces, utilizando mi calculadora, multiplico un mol por 116.86 y esto lo divido entre 58.43 y nos da que tenemos en esos 116.86 gramos 2 moles de sal o de cloruro de sodio, de NaCl. De tal manera que estamos disolviendo 2 moles de cloruro de sodio en 4.000 mililitros de solución. Recuérdense que en la fórmula de la molaridad el volumen debe estar expresado en litros. De esta manera yo tengo aquí 4.000 mililitros y esos 4.000 mililitros deben ser llevados a litros. Un litro tiene 1.000 mililitros, entonces yo puedo fácilmente por inspección saber que estos 4.000 mililitros son realmente 4 litros de solución. Ya con esta información yo puedo establecer la concentración molar de nuestra sal en la solución. Entonces digo que la concentración molar de la solución es 2 moles de sal que están disueltos en 4 litros de solución. En esta ecuación entonces podemos dividir 2 entre 4, 2 dividido entre 4 y eso nos da 0.5, digamos, molar. Así se expresa entonces el resultado de la concentración que hemos calculado. 0.5 molar,
lo que significa que en cada litro de solución hay 0.5 moles de cloruro de sodio. Otras formas comunes de expresar las concentraciones es en términos del porcentaje de soluto frente a la solución. De estas existen las siguientes formas. El porcentaje masa en masa expresa los gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. El porcentaje masa en volumen, el cual expresa los gramos de soluto que hay en cada 100 mililitros de solución. El porcentaje volumen en volumen, que expresa los mililitros de soluto que hay en cada 100 mililitros de solución. Veamos un problema de cálculo de concentración o porcentaje masa en masa. Nos dicen que se han disuelto 60 gramos de cloruro de sodio en 90 gramos de agua. Para calcular el porcentaje masa en masa, divido la masa del soluto entre la masa de la solución y multiplico todo esto por 100. Entonces, mi porcentaje masa en masa, que en algunos libros aparece como porcentaje peso en peso, será igual a los 60 gramos de cloruro de sodio que representan el soluto, 60 gramos, divididos entre la masa de la solución. Como puedo observar en mi problema, no me están dando la masa de la solución, porque el agua no representa la solución, sino que representa el disolvente. Pero la masa de la solución sería la sumatoria de la masa del soluto con la masa de disolvente. En consecuencia, tengo 60 gramos más 90 gramos y eso me da un total de 150 gramos de solución. Todo esto multiplicado por 100. Luego, el porcentaje masa en masa será igual a 60 gramos dividido entre 150 gramos y todo esto multiplicado por 100. En la calculadora esto me da 40%. De esta manera puedo interpretar este resultado diciendo que de cada 100 gramos de solución, 40 son de nuestro soluto, que en este caso es cloruro de sodio. Veamos ahora un ejemplo de cómo se calcula el porcentaje masa en volumen de determinada solución. Para ello nos están diciendo que en 250 mililitros de una solución hay contenidos 85 gramos del soluto, que en este caso es azúcar. Para calcular el porcentaje masa en volumen, dividimos entonces la masa del soluto expresada en gramos, que en este caso es el azúcar, y nos dan 85 gramos, entre el volumen de la solución, que en este caso es de 250 mililitros, y esto multiplicado por 100. El porcentaje masa en volumen será igual a 85 gramos entre 250 mililitros, y esto multiplicado por 100 nos da 34% masa en volumen. De esta manera se entiende que en esta solución, en 100 mililitros de la misma, habrán 34 gramos de azúcar. Veamos aquí un ejemplo de cómo calcular el porcentaje volumen-volumen de una solución. Para ello nos dicen que se han disuelto 0.37 litros de alcohol etílico en 630 mililitros de jugo de frutas. Para calcular el porcentaje volumen-volumen, entonces dividimos
el volumen del soluto en mililitros entre el volumen de la solución y esto multiplicado por 100. El volumen de la solución debe estar expresado en mililitros. Entonces, el porcentaje volumen será igual a los mililitros de soluto que tenemos, que en este caso nos están diciendo 0.37 litros. Nos están dando la medida en litros. Llevamos entonces esos 0.37 litros, los llevamos a mililitros. Como un litro tiene 1000 mililitros, entonces basta con multiplicar esto por 1000 y nos dará 370 mililitros de nuestro soluto. Entonces, el volumen de la solución expresado en mililitros nos están diciendo que hay del disolvente, que en este caso es el jugo de fruta, unos 630 mililitros. Como la solución es la combinación del soluto y el disolvente, debemos sumar los 370 mililitros del soluto, sumarles los 630 mililitros de mi disolvente y eso me va a dar un total de mililitros. En consecuencia voy a dividir 370 mililitros entre 1000 mililitros y todo esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces el porcentaje volumen será igual a 370 mililitros entre 1000 mililitros y esto multiplicado por 100. Eso me va a dar 37% del alcohol etílico volumen sobre volumen, lo que significa que de cada 100 mililitros de solución, 37 son de alcohol etílico. Veamos lo que hemos trabajado hoy. Repasamos algunos aspectos importantes de las mezclas. Vimos la forma de calcular la composición porcentual de un compuesto químico. Trabajamos con una forma muy práctica de interpretar la concentración. Hablamos de la molaridad o concentración molar. Además, identificamos la concentración en porcentajes, masa en masa, masa en volumen y volumen en volumen. Ahora, junto a tu profesor o profesora de química, trabaja en los siguientes planteamientos. Calcula la composición porcentual de cada elemento en el carbonato de calcio y el hidróxido de calcio. Calcula la concentración molar de una solución que contiene 3.4 moles de hidróxido de sodio en 1.7 litros de solución. Calcula la molaridad de una solución preparada al disolver 136 gramos de bromuro de bario en 3.2 litros de disolvente. Calcule el porcentaje volumen-volumen de alcohol que posee un gel sanitizante si éste se fabricó disolviendo 350 mililitros de alcohol isopropílico en 600 mililitros de gel base. Por último, te invito a que hagas todo lo necesario para alcanzar los mejores aprendizajes. En un próximo encuentro, continuaremos descubriendo el fascinante mundo de la química. ¡Hasta pronto! Welcome to this new lesson. This time, you will work with vocabulary, reading and writing comprehension connected to our function, giving and asking advice and suggestions. For this particular lesson, the focus will be on travel and tourism. I hope you enjoyed this learning experience. Bienvenidos a esta nueva lección, en la cual trabajarás vocabulario y comprensión de escritura y lectura. Para esta clase nos enfocaremos en un vocabulario de turismo y de viajes.
Espero que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. Hello, hello, hello class! It's so good to have you back. I'm your English teacher, Ricardo Lopez, and I am so happy to be teaching you. Hola, hola clase, bienvenidos a Aprendemos en Casa para preservar tu salud. Soy tu profesor de inglés, Ricardo López, y estoy muy contento de poder estar enseñándote. Let's begin! For this class, you will need, para esta clase, vas a necesitar a notebook, un cuaderno, a pencil, un lápiz, and a pen, un lapicero. Let's start. Comencemos. Cuando finalice este encuentro, serás capaz de responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre dar y pedir consejos y sugerencias sobre lugares turísticos. Escribir consejos o sugerencias para turistas. Complete the following table with an emoji based on your current knowledge. Completa la siguiente tabla debajo del emoticón según lo que sabes hasta ahora. Can you answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about asking and giving advice and suggestions? ¿Puedes responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre dar y pedir consejos y sugerencias sobre lugares turísticos? Can you write pieces of advice or suggestions for tourists? ¿Puedes escribir consejos o sugerencias para turistas? Do you remember the last class? ¿Recuerdan lo que trabajamos en la clase anterior? Trabajamos vocabulario relacionado a viajes y turismo. Recordemos. Touristy, touristy, turístico. A place visited by many tourists. Un lugar visitado por muchos turistas. Breathtaking, breathtaking. Impresionante, espectacular. Something that is inspiring and amazing. Algo que es inspirador y sorprendente. Lagoon, lagoon, laguna. A body of water separated from the ocean. Un cuerpo de agua separado del océano. Mountain, mountain, montaña. A natural elevation from the earth. Una elevación natural de la tierra. Cliff, cliff, acantilado. A precipice, un precipicio. Beach, beach, playa. An area adjacent to the seashore, un área adyacente a la orilla del mar. Además, en la clase anterior les dejamos una asignación donde tenían que escribir el nombre de 2 lagunas, 2 playas y 2 montañas. Espero que la hayan realizado y compartido con su maestro. Aquí un ejemplo de cómo pudo haber sido esa tarea. 2 lagoons, 2 lagunas. Laguna de Oviedo, Laguna Cristal. 2 beaches, 2 playas, Boca Chica, Caletón. 2 mountains, 2 montañas, El Pico Duarte y Loma Isabel de Torres. Remember, we are working with our communicative function, asking for and giving advice and suggestions. Recuerden que estamos trabajando con nuestra función comunicativa, dar y pedir consejos y sugerencias, en lo cual te invito a imaginar la siguiente situación donde podríamos aplicar lo que estamos trabajando. Presta atención. Un amigo de habla inglesa permanecerá durante 2 años en el país para hacer trabajos voluntarios en tu comunidad. Él te pregunta sobre la cultura local, lo que es apropiado o no y cuáles lugares del país sería interesante conocer. Para poderlo ayudar, debes saber cómo dar consejos y sugerencias. Vamos a leer el siguiente diálogo para iniciar el desarrollo de esta clase. Tourist.
Excuse me, I am trying to decide which beach to visit here in Dominican Republic. Would you be able to give me some advice? Turista. Disculpe, estoy tratando de decidir qué playa visitar aquí en República Dominicana. ¿Podrías darme algún consejo? Local. Hi, welcome to the Dominican Republic. I can definitely give you some suggestions for what beaches you can visit in this beautiful country. Local. Hola, bienvenido a República Dominicana. Definitivamente puedo darle algunas sugerencias sobre qué playas puede visitar en este hermoso país. Tourist. You're very kind. I am looking for beaches that are good for swimming peacefully. I do not like huge waves. Can you tell me about places that are mainly for swimming? Turista. Eres muy amable. Busco playas buenas para nadar tranquilamente. No me gustan las olas enormes. ¿Puedes hablarme de lugares que sean principalmente para nadar? Local. I understand what you're saying. I personally do not like beaches with big waves either. My suggestions would be for you to visit Cabarete and Playa Dorada. These beaches are pretty touristy, but they are very spectacular. Local. Entiendo lo que estás diciendo. A mí personalmente tampoco me gustan las playas con grandes olas. Mi sugerencia sería que visite Cabarete y Playa Dorada. Estas playas son bastante turísticas, pero espectaculares. Tourist. These beaches sound amazing. I will do my best to visit them. Thank you so much. Turista. Estas playas suenan increíbles. Haré todo lo posible para visitarlas. Muchas gracias. Excelente. Para mejorar la comprensión de este texto, hagamos lo siguiente. Vamos a volver a leer el texto y ustedes tendrán que subrayar las oraciones que se usan para pedir y dar consejos o sugerencias. Excuse me, I am trying to decide which beach to visit here in the Dominican Republic. Would you be able to give me some advice? Hi, welcome to the Dominican Republic. I can definitely give you some suggestions for what beaches you can visit in this beautiful country. You are very kind. I am looking for beaches that are good for swimming peacefully. I do not like huge waves. Can you tell me about places that are mainly for swimming? I understand what you're saying. I personally do not like beaches with big waves either. My suggestions would be for you to visit Cabarete and Playa Dorada. These beaches are pretty touristy, but they are spectacular. These beaches sound amazing. I will do my best to visit them. Thank you so much. ¿Pudiste marcar o subrayar las oraciones y preguntas para pedir y dar consejos y sugerencias? Revisemos nuevamente. La verás marcada en esta ocasión. Would you be able to give me some advice? Would you be able to give me some advice? Can you tell me about places that are mainly for swimming? Can you tell me about places that are mainly for swimming? My suggestions would be for you to visit Cabarete and Playa Dorada. My suggestions would be for you to visit Cabarete and Playa Dorada. Ok, ahora te invito a que respondas a estas preguntas relacionadas con el texto que acabamos de leer. Who are the participants in the dialogue? ¿Quiénes son los participantes en la conversación? Si escribiste a tourist and a local, un turista y un local, lo hiciste muy bien. Número 2. What is the topic of the dialogue? ¿Cuál es el tema del diálogo? Si tu respuesta fue, a tourist is asking for suggestions about what beaches he can visit. Un turista está preguntando por sugerencias sobre playas que puede visitar. Lo hiciste bien. Y número 3, what beaches did the local suggest? ¿Cuáles playas sugirió el local?
The local suggested Cabarete en Playa Dorada. Si escribiste que el local sugirió Cabarete y Playa Dorada, respondiste muy bien. Para seguir ampliando nuestra comprensión en el idioma inglés, te invito a que leamos el siguiente texto. Tourist. Excuse me, what suggestions would you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? Turista. Disculpe, ¿qué sugerencias tendrías para visitar las impresionantes montañas de República Dominicana? Local. You must go to Pico Duarte. It is the highest peak in the Dominican Republic and all the Caribbean islands. It is a beautiful hike if you feel physically prepared for it. Local. Debes dirigirte a Pico Duarte. Ese es el pico más alto de República Dominicana y de todas las islas del Caribe. Es una hermosa caminata si se siente físicamente preparado para ello. Tourist. How exciting! I love hiking and visiting breathtaking mountains. What about lagoons? Are there any lagoons worth visiting? Turista. ¡Qué emocionante! Me encanta ir de excursión y visitar montañas impresionantes. ¿Y las lagunas? ¿Hay lagunas que valga la pena visitar? Local. For sure! I personally love going to El Dudu Lagoon. The lagoon is surrounded by natural cliffs from which you can dive into the clear water. I hope you have time to visit all these amazing attractions. Local. Seguro, personalmente me encanta ir a la laguna El Dudú. La laguna está rodeada de acantilados naturales desde los que puedes sumergirte en el agua cristalina. Espero que tenga tiempo para visitar todas estas increíbles atracciones. Tourist. I will do my best to visit all of your suggestions. Thank you so much for your time and patience. Turista. Haré todo lo posible para visitar todas sus sugerencias. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Local. It has been a pleasure to help you. Local. Ha sido un placer poder ayudarte. Read the dialogue again and underline the sentences that are used for giving advice and suggestions. Leamos nuevamente el diálogo y subraya las frases que son utilizadas para dar y pedir consejos y sugerencias. Excuse me, what suggestions would you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? You must go to Pico Duarte. It is the highest peak in the Dominican Republic and all the Caribbean islands. It is a beautiful hike if you feel physically prepared for it. How exciting! I love hiking and visiting breathtaking mountains. What about lagoons? Are there any lagoons worth visiting? For sure! I personally love going to El Dudu Lagoon. The lagoon is surrounded by natural cliffs from which you can dive into the clear water. I hope you have time to visit all these amazing attractions. I will do my best to visit all of your suggestions. Thank you so much for your time and patience. It has been a pleasure to help you. Muy bien, espero que hayas subrayado las respuestas correctas. Si no lo hiciste, no importa. A continuación, revisemos cuáles son las respuestas correctas. What suggestions would you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? What suggestions would you have for visiting breathtaking mountains in Dominican Republic? You must go to Pico Duarte. You must go to Pico Duarte. What about lagoons? Are there any lagoons worth visiting? What about lagoons? Are there any lagoons worth visiting? I personally love going to El Dudu Lagoon. I personally love going to El Dudu Lagoon. Chicos y chicas, veamos qué tan atentos han estado. Les voy a hacer unas preguntas sobre el diálogo y deberán responderlas. Recuerden tomar notas en su cuaderno. Who are the participants in the dialogue? ¿Quiénes son los participantes en el diálogo?
a tourist and a local. Si tu respuesta fue un turista y un local, lo has hecho muy bien. Question 2. What is the topic of the dialogue? ¿Cuál es el tema del diálogo? A tourist is asking for suggestions about what breathtaking mountains and lagoons to visit. Si tu respuesta fue que un turista está preguntando por sugerencias sobre espectaculares montañas y lagunas para visitar, lo hiciste correctamente. Question 3. What mountain did the local suggest? ¿Qué montaña sugirió el local? Si escribiste el Pico Duarte, lo has hecho excelente. Question 4. What lagoon did the local suggest? ¿Qué laguna sugirió el local? Si tu respuesta fue el Dudu Lagoon, la laguna Dudu, lo hiciste muy bien. Congratulations! Okay guys, keep in mind this following explanation about some important topic. Muy bien chicos, ahora presten atención a la siguiente explicación de este pequeño punto gramatical. Síganme aquí a la pizarra. En este pequeño cuadro tenemos el propósito que tiene cada uno de estos modales. Un verbo auxiliar que utilizamos para dar sugerencias o consejos. El propósito, por ejemplo, del modal could or may es dar sugerencias. Could, may. Podrías, puedes, for example, a suggestion, una sugerencia podría ser you could go to Pico Duarte. And the purpose for an advice y el propósito o objetivo de un consejo se expresa con el modal should or ought to. Should, ought to. Ambos significan deberías, debes. For example, you should listen to all your English classes. Deberías escuchar todas tus clases de inglés. And the purpose of an obligation is expressed in the modal y el propósito de obligación se expresa con los auxiliares modales must, have got, has got, have to or has to. En esta tenemos debes de, tienes que y expresa obligación. Se dieron cuenta que en algunas ocasiones tenemos sinónimos como deberías, debes, pero la intención es diferente. En este caso es para aconsejar y en este caso es un tipo de consejo obligatorio. Quiere decir que si no se sigue, vas a tener una consecuencia negativa. Por ejemplo, si hay exámenes, you should study or you must study. Right, you must study. Debes estudiar, pero de una manera obligatoria porque si no va a haber consecuencias negativas. Estudien esta tabla muy, muy bien. ¿Ok? Recapitulemos nuestra lección de hoy. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre dar y pedir consejos y sugerencias sobre lugares turísticos. Escribir consejos o sugerencias para turistas. Ok, ha llegado el momento de que autoevalúes los conocimientos del día de hoy, marcando con un cotejo debajo del emoticón que corresponde según lo que sabes hasta ahora. Could you answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about asking and giving advice and suggestions? ¿Pudiste responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre dar y pedir consejos y sugerencias sobre lugares turísticos? Could you write pieces of advice or suggestions for tourists? ¿Pudiste escribir consejos o sugerencias para turistas? Ahora te invito a realizar la siguiente asignación. Toma nota, por favor.
Write 2 sentences giving suggestions for what places a tourist should visit in the Dominican Republic. Escribe 2 oraciones sugiriendo cuáles lugares un turista debería visitar en la República Dominicana. En la clase de hoy trabajamos temas muy importantes, los cuales te invito a repasar e investigar para que amplíes tus conocimientos utilizando otras fuentes. Okay, alright. See you next time. Muchas gracias por haber atendido a esta clase. Keep safe. Estimados alumnos, ha llegado el momento de despedirnos en el día de hoy. Estoy segura que en sus hogares, junto a sus familiares, están disfrutando de los diferentes contenidos que los profesores han compartido. Les exhorto a romper esos obstáculos que no nos permiten avanzar, porque a veces queremos ser perfectos o que las cosas nos salgan perfectas, pero la perfección no existe. Además, recuerda que aprender del error y el fracaso es parte del proceso. Estos son fuentes inagotables de valioso aprendizaje. Si caes, levántate y sigue adelante. No te resistas al cambio, evoluciona, aprende y comparte con otros. Despójate de los miedos y entiende que nada de lo verdaderamente bueno de la vida es fácil o gratis. Elimina de tus pensamientos el no puedo, porque tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, tal como lo dijo Henry Ford. Escuchamos tantas veces y de tantas personas, no puedes, que al final nos lo creemos. No hagas caso de esas voces, cree en tus capacidades, permítete el lujo de soñar y lucha por tus sueños. Y mucho antes de lo que esperas te darás cuenta que los verás materializados. Mañana tendremos el resumen semanal de todas las asignaturas. Hemos concluido nuestras lecciones de clases por hoy. Pero recuerda recoger tu mesa o espacio de estudio, así como también tus libros y herramientas de trabajo. Continuamos con más entusiasmo de camino a la meta del conocimiento. Se despide tu docente de Lengua Española, Ana Paola Félix. Un placer para mí haber compartido con todos ustedes. Hasta mañana, bendiciones.